Hola, bienvenidos a tu canal Matemática Extraordinaria. En esta ocasión vamos a continuar con los tipos de vectores. Te traigo lo que son vectores unitarios, las operaciones con vectores, gráficas y analíticamente, así como también sus propiedades. Si no viste el video anterior, te invito a que lo veas, donde compartimos lo que eran los vectores libres, vectores fijos, vectores nulos, así como también vimos el módulo, la dirección y el sentido de un vector, cómo se calculaba cada una de estas cosas. Inmediatamente vamos a ver lo que son los vectores unitarios. Un vector es unitario con relación a otro que tenga la misma dirección siempre que su módulo o magnitud sea igual a 1. O sea que los vectores unitarios nosotros debemos de calcularlo siempre en base a otro vector dado. Pero la diferencia de este nuevo vector que calculamos es que tiene la misma dirección, el mismo sentido, pero tiene magnitud igual a 1. Vamos a ver un ejemplo. Tengo ese vector R. Tengo ahora el vector R cachuchita, digamos. El vector unitario R cachuchita va a ser igual a las mismas componentes de R dividida entre el módulo del vector original. Este vector, cuando calculemos su módulo, siempre tendrá longitud igual a 1. Vamos a ver un ejemplo. Hallar el vector unitario en la dirección de R. Tenemos el vector R, cuyas coordenadas son 2, negativo 3, 1. Lo primero que debemos de hacer es hallar el módulo del vector R, que es igual a raíz de 14, y luego vamos a dividir cada componente entre ese módulo. 2 sobre raíz de 14, negativo 3 sobre raíz de 14 y 1 sobre raíz de 14. A este vector R que encontramos le ponemos una cachuchita y ese será nuestro vector unitario. Si queréis comprobar que ese vector, su módulo es 1, lo que tenemos que hacer es elevar al cuadrado cada una de estas componentes y sumarla, y veremos que su raíz será igual a 1. Te invito a que lo compruebes. Vamos a ver ahora lo que son las operaciones con vectores. Analíticamente, si el vector dado viene en forma analítica, entonces las operaciones se realizan con las componentes del vector o con su módulo. Si tenemos dos vectores U y B, entonces recordemos que su módulo se representa entre valor absoluto. Vamos a ver lo que son las sumas de vectores. Para sumar vectores utilizamos dos métodos: el método del paralelogramo y el método del polígono. Esto es de manera gráfica. Lo que hacemos es que dibujamos los dos vectores coincidiendo con el origen. O sea, si tenemos dos vectores, colocamos ambos en el mismo origen, con su misma dirección, con su mismo sentido y con su misma magnitud. Trazamos una recta paralela al vector o a cada uno de los vectores dados, donde los extremos coinciden de esa recta. Luego, la resultante o el vector suma será la línea que va desde el origen hacia el vector dado. Veamos esto gráficamente. Tenemos los vectores AB. Miren el vector B, la dirección que tiene, y miren el vector A, la dirección que tiene. Luego lo colocamos el punto inicial del vector A y el punto inicial del vector B juntos, que inicien desde el mismo punto. Trazamos la paralela del vector B, la paralela del vector A. Observen que es el mismo vector con la misma dirección y el mismo sentido, de modo que formemos un paralelogramo, como decir un cuadrilátero, cuyos pares de lados son paralelos. Luego la resultante va a ser la línea que va desde el origen de este vector hacia la cabeza o donde se encuentran los dos vectores. Así.
Observa cómo se hace la suma de vectores. Lo hago coincidir, trazo sus vectores paralelos con línea guía y luego esa será la resultante o la suma será la línea roja como se ve en dicha gráfica. Vamos a ver lo que es el método del polígono. El método del polígono se emplea sobre todo cuando sumamos muchos vectores. Para hacer el paralelogramo no es recomendable que tengamos más de 2 vectores, porque entonces si tenemos más de 2 vectores tenemos que sumarlo 2 a 2 con el método del paralelogramo. Sin embargo, con el método del polígono podemos ponerlo todo. Lo que hacemos es que situamos un vector a continuación del otro con su misma dirección. Luego la resultante va a ser el punto inicial del primer vector hasta la cabeza del último vector. Vamos esto gráficamente. Tenemos estos vectores. No importa en el orden que yo lo coloque, siempre me va a dar la suma resultante, va a ser la misma. Observe, alrededor de este vector, voy a hacer como a tomar el primero, voy a ir poniendo cada uno de esos. Observa. Voy colocando uno a continuación del otro. La resultante va a ser la línea que va de donde inicia el primero hasta donde termina el último, formando un polígono. Medimos esta longitud y esa va a ser la suma de nuestro vector. Es importante que sepas que para sumar vectores gráficamente necesitarás lápiz, papel e instrumentos geométricos. Necesitarás además un transportador para que el ángulo del vector o la dirección del vector no quede alterada. Veamos ahora la suma de vectores de manera analítica. Si yo tengo un vector A cuyas componentes son X, Y y un vector B cuyas componentes son U y B, las componentes de cada vector entonces sumamos sus correspondientes. La primera con la primera, o sea X con U, y la segunda con la segunda, Y con B. Nota, recuerda que si en el vector me dan la coordenada de los puntos por donde pasa dicho vector, debo de buscar sus componentes correspondientes. Recuerde que para buscar la componente hacíamos X2 menos X1, Y2 menos Y1. Eso me daba la componente y con estas componentes que es que se trabaja con los vectores. Aunque no veas la flechita aquí, recuerda que un vector se representa con una flechita. Lo pusimos así para mayor comodidad y agilidad. Veamos el vector A, cuyas componentes son 1 y 5. Y el vector B, cuyas componentes son 7,2. La suma de A más B, vamos a sumar la primera componente con la primera componente, 1 más 7, que son 8. Y la segunda componente con la segunda componente, 5 más 2, que son 7. Recuerda que los vectores que tienen una sola componente son vectores fijos. Por eso vemos que en la gráfica el vector A, que de coordenada 1,5, está sujeto a un sistema de coordenadas. Son vectores fijos. Los vectores que tienen una sola componente son vectores fijos. Veamos ahora cómo se realiza la resta de vectores. De forma análoga, la resta se hace igual que la suma. Este es el método del paralelogramo. Observe que tenemos este vector, el vector S, el vector R. Trazamos la componente o la paralela del vector R en su misma dirección y la del vector S en su misma dirección. La resultante va a ser la recta negra que va desde el origen hacia donde se encuentran los dos vectores. Es para la suma. Para la resta, observe que aquí vamos a restar R con S. Entonces, como S es el sustraendo, S le vamos a cambiar la dirección. Como estaba positiva, lo vamos a colocar negativo. Observe que S estaba hacia arriba, ahora lo colocamos hacia abajo.
y R lo colocamos con su misma dirección. Luego la resultante va a ser la línea que va desde el inicio del paralelo R hacia la cabeza de S. Este sería el método del paralelogramo. Si queremos restar los vectores con sus componentes, es el mismo proceso. La primera componente se resta con la primera y la segunda componente se resta con la segunda. Recuerda también que aquí se utiliza la regla de los signos, la regla de los signos de los números. Si este número 4 estuviera negativo, como está negativo aquí delante, fuera positivo para restar. Debes tener cuidado, mucho cuidado cuando haces la diferencia de componentes. Aquí vemos esa diferencia de manera gráfica. A con B, entonces A menos B, le cambiamos la dirección a B, hacia allá, y la dirección de A sigue siendo la misma, y la resultante va a ser la línea roja. Propiedades de los vectores, o de la suma de los vectores, mejor dicho. La suma de dos vectores cumple con la propiedad conmutativa. Dos vectores, A más B, va a ser lo mismo que yo sumar B más A. Recuerda, estas propiedades son válidas para la suma. La diferencia de dos vectores no verifica estas propiedades. Tenemos la propiedad asociativa. Aquí vemos cómo se mueven dos vectores. La resultante, observe que es la misma. W más S es lo mismo que S más W. W más B es lo mismo que B más W. La resultante es la misma. No importa cómo yo coloque la suma. En la asociativa, el orden en que yo coloque los sumandos de los vectores no altera la resultante. Vea cómo se mueve la gráfica de tres vectores B, W y U. No importa cómo yo lo asocie, la resultante va a ser la misma. Tenemos la propiedad de elemento neutro. Si yo a un vector le sumo 0, me va a dar el mismo vector. Y por último, la propiedad del opuesto. Si yo a un vector le sumo el mismo vector con la misma magnitud, pero en sentido contrario, la misma dirección y sentido contrario, entonces eso me va a dar 0. Esto quiere decir aquí que un vector y su opuesto son de igual magnitud, igual dirección, pero sentido contrario. Veamos ahora el producto de dos vectores o producto escalar. El producto de dos vectores de manera escalar no es otro vector, sino un número. Existe también lo que llamamos producto vectorial, pero en esta ocasión no vamos a explicar el producto vectorial, ya que necesitan otros temas, como son las matrices y los determinantes. Entonces, el producto escalar o producto punto, como generalmente se conoce, se encuentra multiplicando las coordenadas de ambos vectores, las componentes por componente o componente por componente, y se suman sus resultados. Veamos un ejemplo. Tenemos el vector A, el vector B, multiplicamos sus coordenadas punto a punto y sumamos los resultados. 3 por 5, negativo 15, y 2 por 1 me va a dar 2. Cuando yo sume 15 negativo más 2, eso me va a dar negativo 13. Propiedades del producto escalar de dos vectores. El producto escalar de dos vectores cumple con la propiedad conmutativa. Eso quiere decir que el orden en como yo multiplique de manera escalar los vectores no altera su resultado. Y si tengo una suma de dos vectores por otro vector, esa suma la puedo asociar de otra forma y también el resultado me va a dar lo mismo.
y llegamos al final de nuestro video.